Bueno chicos, iniciamos una nueva semana. Vamos a empezar con la materia de estudios sociales, ¿sí? Bueno, hemos hablado ya del auge bananero, de cómo fue que empezó todo, las consecuencias, cosas negativas y cosas positivas, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar sobre la reforma agraria. ¿Qué fue lo de la reforma agraria? Antes de empezar, ustedes van a observar la imagen en donde se indica que el 80% es de haciendas, el 15% es de unas propiedades medianas y el tan solo 5% es del minifundio. Este es un gráfico que indica cómo antes la tierra estaba dividida, la tierra para el sembrío, cómo antes esas hectáreas o esos terrenos se dividían aquí en Ecuador. Entonces, miren, tenía mucho más cantidad en las haciendas. Pero ¿qué pasa con el 5%? Eso que está de color verde. El minifundio es el lugar donde se puede cosechar, pero una parte una parte de un terreno muy pequeña en donde se puede cosechar, pero no mucho, ¿no? Porque es solamente el 5% de toda la tierra que hay ahí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quiénes eran dueños del 80% que existía ahí donde ustedes ven la imagen? Vamos a ver quiénes eran. Miren, los dueños de ellos, de este gran terreno llamados haciendas, eran las personas que tenían más poder ahí en este tiempo en el Ecuador, que era en 1960. Ellos eran dueños de las haciendas. ¿Y qué hacían con los campesinos? Los campesinos pertenecían al 5%, es decir, a ese pedacito de tierra en donde se podía sembrar. Y ellos, a cambio de ese 5%, ¿cómo lo obtenían? Pues ellos tenían que trabajar para los dueños de las haciendas, tenían que servirles, cuidar el ganado que ellos tenían, realizar también las siembras ahí en ese pedazo donde ellos sí, en el pedazo de las haciendas. Entonces trabajaban para ellos. Y los dueños de las haciendas, ¿cómo les pagaban? Pues dándoles un pedacito de tierra para que puedan vivir, que no era mucho. Entonces era prácticamente como un tipo de esclavitud para los campesinos. Tenían que trabajar cosechando, en el ganado, atendiendo, cuidando, realizando diferentes actividades para los dueños de las haciendas a cambio de que les den un pedacito de tierra. ¿Ya? Entonces ellos, digamos lo que ya comenzaron a necesitar un cambio. Ellos querían un cambio y es así como comenzaron a realizar esto de la reforma agraria, que era que trabajar, hablar con el Estado, hablar con el gobierno para que ellos de alguna manera ofrezcan derechos a los campesinos, no solamente un pedacito de tierra, sino algo más, porque ellos también podían ser dueños de más partes de la tierra, pero lamentablemente los dueños de las haciendas no lo permitían así. Ellos querían toda la parte para ellos, la más grande para ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron en la reforma agraria? Que la reforma agraria es en donde se realiza leyes para los campesinos. Entonces, después de algunas protestas, algunos reclamos que le hacían, poco a poco se fue haciendo esto de la reforma agraria. Recuerden que en ese tiempo había crisis en el Ecuador. ¿Por qué? Porque el auge bananero había menorado muchísimo, no se exportaba de la misma forma. Entonces, se realizó lo de la reforma agraria luego de la crisis, después de la crisis económica que estaba manteniendo Ecuador. Bueno, en realidad se realizaron dos reformas. Una de ellas era la reforma agraria y otra era la junta militar, que eso lo hablaremos después. Entonces, la reforma agraria, recuerden que se encargaba de qué? De tomar medidas económicas y políticas para el país. ¿Cuál era el objetivo de la reforma agraria? Pues tener un buen manejo de la tierra y de la administración de las tierras. Es decir, que ya no solamente podían tomar decisiones los dueños de las haciendas, sino que ya el gobierno ya tenía más poder para tomar alguna decisión y poder mejorar esto. Porque como ya no podían exportar de manera un poco mejor el banano, porque ya había reducido muchísimo, entonces ellos necesitaban también tener más cultivos, más cosechas, pero con el pedacito de tierra que les daban no se podía.
porque en las haciendas lo que hacían era, también cosechaban, pero eso no era para vender, para exportar. Eso solamente era para los dueños de las haciendas, para ellos, para que se alimenten ellos. Entonces, ese otro pedacito, que era el 5%, para eso no les alcanzaba a cosechar lo suficiente, ni tampoco poder exportar o mandar a otras partes del Ecuador. Entonces, para eso era lo de la reforma agraria. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles eran los objetivos o cuáles eran los pasos a seguir en la reforma agraria? Pues primero tenían que distribuir las tierras, porque estaban un poco mal distribuidas. Distribuir las tierras, entonces el principal objetivo era eso. Ya no era el 5% para los campesinos, era un poco más. Eliminar al guasipungo. ¿Qué significaba el guasipungo? Pues las personas que trabajaban atendiendo a los dueños de las haciendas, ¿sí? Y obviamente también prohibir que les tengan a los indígenas trabajando ahí, porque los campesinos eran los indígenas, que les tengan a los indígenas ahí trabajando sin una remuneración, porque ¿qué pasaba? Les hacían trabajar y no les daban nada de dinero, solamente les daban el pedacito de tierra, pero nada más, y el pedacito de tierra donde vivían, y también podían cosechar. Entonces de eso se trataba, eliminar el guasipungo, eliminar la esclavitud que tenían los indígenas. ¿Qué más hicieron con lo de la reforma agraria? Pues aliviaron a los campesinos ya no estaban tan descontentos, ya estaban un poquito más tranquilos porque ya les tocaba un poco más de tierra para poder cosechar. Y también mejorar la baja productividad agrícola, es decir, que ya como tenían más tierra para cosechar, ya podían cosechar más, ya podían exportar más, ya podían sacar más, la economía comenzaba a subir. Entonces ese también fue uno de los objetivos, ¿sí? Y también obviamente aumentar la tecnología agrícola. Entonces de esa manera se trabajó y ese era el objetivo de la reforma agraria, ¿sí? Bueno chicos, entonces ahora lo que van a tener que hacer es copiar el resumen que les aparece en el video, y también pueden colocar una imagen, puede ser dibujada o pegada, sobre la reforma agrícola, sobre el guasipungo. Eso es lo que van a tener que hacer en su cuadernito, y nos vemos la próxima clase.